Bien, hermanos, después de adorar a nuestro amado Señor Jesucristo, pasamos a la piedra de la edificación. Y hace un mes empezamos la lectura del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Amén. Y dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Nos dice la palabra. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús, que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Amén. Ya la primera parte, el versículo 29 y 30 lo enseñamos. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 31. El versículo 31 nos dice: el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El deseo de Dios es que nosotros amemos ¿a quién? A nuestro prójimo. Hay un problema con el amor, que a veces se queda solamente ¿qué? En palabras. Y el Señor necesita que el amor sea expresado. Si nosotros, no dice el escriba, le pregunta al Señor Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde, dice: ¿cuál es? Y dice: y el segundo. El Señor Jesús respondió con la palabra del Señor. Y también es una recordación que nos hace el Señor, que es en la palabra que nos dice cómo debemos amar a nuestro prójimo. Entonces el Señor recitó un libro que la mayoría de las personas no les gusta leer. Se llama Levítico. Entonces yo les voy a invitar a que me acompañen a Levítico, capítulo 19. Levítico es el libro de la santidad. Y del versículo 11 en adelante nos va a decir, Levítico capítulo 19, versículo 11 al 18. Nos va a decir cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y empieza diciendo el versículo 11, no roben, no mientan, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Versículo 13. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezo al ciego.
sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Versículo 15. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga con toda justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Versículo 17. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Versículo 18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amén. La palabra del Señor se predica por sí misma. Nos dice cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y aunque el fariseo, el escriba, no le preguntó nada al Señor sobre esto, el Señor le respondió. El segundo mandamiento, es decir, lo más importante de amar a Dios es que tú ames a tu prójimo. Le citó Levítico capítulo 19. Y el Señor, vemos aquí a través de la palabra, lo que el Señor nos prohíbe de hacer ¿con quién? Con nuestro prójimo. Es decir, cuando yo le miento a alguien, no lo estoy amando. ¿Vale? Mire lo que es. A veces nosotros vemos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, que nos dice, no mentirás. Pero ¿por qué no mentimos? Nosotros tenemos, según el capítulo de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 19, Moisés bajó ¿con qué? Con 2 tablas de la ley, 2 piedras. En una estaban los mandamientos con relación ¿a quién? A Dios. Y la segunda estaba con relación a los hermanos, al prójimo. Entonces, la segunda tabla se cumple cuando yo amo ¿a quién? A mi prójimo. Y cuando yo amo a mi prójimo, estoy amando ¿a quién? A Dios. Y dice, empieza con el primer mandamiento en la segunda tabla. ¿Cuál es el primero que dice? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en esta vida y tenga ¿qué? Largos años de vida. ¿Dónde empiezo a amar? En la casa. ¿Empiezo a amar a quién? Como hijos debemos amar ¿a quién? A los padres. Y ese mandamiento tiene una promesa, que si yo amo a mis padres, me va a ir bien en esta vida. Y después empieza, no matarás, no mentirás. ¿A quién? A mi prójimo. El día que yo le estoy mintiendo a alguien, esa persona no la estoy ¿qué? Amando. Cuando yo odio a alguien, cuando guardo rencor contra alguien, dice el Señor Jesucristo, estoy cometiendo ¿qué? Homicidio. El odio, el rencor, la ira, no son formas de amar. Son formas de ¿qué? Matar. Y el Señor me dice que yo debo amar ¿a quién? A mi hermano. Por lo tanto, lo debo ¿qué? Honrar. Por lo tanto, tengo que decir ¿qué? La verdad. Por lo tanto, tengo que perdonar. Yo odio porque no he perdonado. Y nosotros celebramos y vemos, cuando miramos a la cruz del Señor Jesucristo, vemos que Él pasó por nosotros la vergüenza, la traición, la deshonra, la burla, los insultos. Yo quiero que usted se ponga ahí y mire un poquito más a la cruz de Cristo
y se acerque a ella y vea qué pasó allá. El Señor fue avergonzado. El Señor fue insultado. El Señor fue maltratado. El Señor fue traicionado. El Señor fue abandonado. ¿Y qué dice Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Allí, en esa cruz, es donde se expresa el amor de Dios, por ti y por mí. Dios nos amó tanto, dice la palabra en Juan 3:16, nos amó tanto que dio su vida. Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Jesús, cuando está en la cruz, Dios está con Jesús en la cruz, entregándose por ti y por mí. Dios me demuestra su amor con una acción. Dios quiere que nosotros le demostremos el amor hacia Él. ¿También con qué? Con acciones. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Dice la palabra de Dios. ¿Qué pide el Señor de ti? Que lo ames. Que tengas ¿qué? Misericordia. Que tengas ¿qué? Bondad. Que ayudes ¿a quién? Al que está sufriendo. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Por eso el Señor dice, el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo. Ahora me corresponde lo que yo recibí en la cruz, darlo también. Sí, tal vez he pasado vergüenzas. Sí, tal vez me han insultado. Sí, tal vez me han abandonado. Sí, tal vez he sido traicionado. Pero tengo que ser como Jesús. Perdonar. ¿Y poder qué? Avanzar. El amor al prójimo consiste en verlo ¿con qué? Con bondad, con misericordia. Porque en Génesis capítulo 1, el Señor dice que nos creó a imagen y semejanza de Él. Yo lo veo a ustedes y veo la imagen de Dios. ¿Amén? Yo tengo que ver a mi hermano como la imagen de Dios. Porque todos fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando yo veo a mi hermano, lo tengo que ver como Dios me ve a mí. ¿Cómo me ve Dios? Como su imagen. ¿Y me trata con qué? Con bondad. ¿Y me trata con qué? Con misericordia. ¿Qué debo hacer con mi hermano? Verlo como la imagen de Dios. Por lo tanto, lo debo tratar ¿cómo? Con bondad. Por lo tanto, lo debo tratar ¿con qué? Con misericordia. Amén. Así es como el Señor quiere que nosotros amemos desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Porque ahí es el problema grande de nosotros. ¿Cuál es? Que esperamos algo. Y cuando no recibimos eso que esperamos, nos desilusionamos. Nos llenamos de ira, nos llenamos de rencor, nos decepcionamos. Y empezamos a decir, oye, esa persona no valora lo que yo he hecho por ella. Oye, es que ni siquiera me dio las gracias. Tanto que yo le ayudé y ahora ni siquiera me saluda. ¿Estamos esperando algo? A cambio. El Señor quiere que amemos de manera desinteresada. En este himno que cantamos de adoración al Señor Jesús, dice, yo me entrego a Él, yo me rindo a Él, solo para agradarlo a Él. Debo vivir para agradar ¿a quién? A Cristo. Pero nosotros vivimos para agradar ¿a quién? A los hombres. ¿Será que si yo hago tal cosa, qué irá a decir? ¿Le va a gustar o no le va a gustar? Yo debo hacer las cosas para agradar a Dios.
y dejarle las consecuencias a Dios. Amén. Debo ser desinteresado. Es decir, debo moverme a compasión. Debo ver al prójimo para ayudarle. Para ayudarle. La segunda carta de los Corintios, del apóstol Pablo, nos habla de que somos llamados a un ministerio. Todos los que estamos aquí hemos llamados a un ministerio. Se llama el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le corresponde? A todos. En la cruz Jesús me reconcilió ¿con quién? Con Dios. Porque antes de recibir a Jesús, antes de creer en Jesús, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Pero a través de la obra de Jesús en la cruz, yo he sido ¿qué? Justificado delante de Dios. He sido perdonado delante de Dios. He sido reconciliado con Dios. Por lo tanto, lo que yo recibí, ahora dice el apóstol Pablo a los Corintios, ustedes tienen un ministerio, ¿cuál es? El ministerio de la reconciliación. Dios ha caminado con nosotros, amén. En los momentos difíciles y en los momentos de bendición también. Porque Dios camina con nosotros, Él nos anima, Él nos da aliento. Y eso es lo que dice Pablo a la segunda carta a los Corintios. Ustedes han sido llamados para animar. Porque si Dios estuvo contigo en las difíciles, es para darte la fortaleza para que tú también tengas compasión y misericordia de aquel que está en necesidad y le puedas ¿qué? Animar. El Señor Jesús, cuando habla del prójimo, para los judíos, para el escriba que le está preguntando, el prójimo eran solamente los judíos. Habían tres clases o tres grupos grandes en ese momento en la sociedad: los judíos, los gentiles y los publicanos. Prójimo para los judíos eran solamente ¿quiénes? Ellos mismos. Los gentiles, ¿quiénes son? Los no judíos. Los que no eran judíos se llamaban ¿cómo? Gentiles o impíos, les decían. Y los publicanos eran judíos que habían traicionado a la patria. Ellos no eran prójimos. Jesús dice, y por eso él narra más adelante la parábola del buen samaritano. ¿Quién es tu prójimo? ¿Y eran quién? Para ellos, un gentil. Y por lo tanto no le brindaron ayuda al gentil. Yo tengo que brindarle ayuda ¿a quién? Al que esté más alejado de mí, a mi enemigo. Dice el Señor, ama a tus enemigos. Tal vez él tiene más necesidad. Quiero decirte que cuando nosotros todos estuvimos en aquellos que condenaron a Jesús, éramos enemigos de él. Pero Jesús murió por nosotros, por amor, para reconciliarnos con él. Y lo mismo Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 8, dice que nosotros debemos amar ¿a quién? Al prójimo. Ese es el mandamiento de la ley, dice. Ese es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros le amemos a él. Amén. ¿Debemos amar a quién? A nuestro prójimo. ¿Cómo? Y ahora, ¿cómo nos amamos nosotros mismos? Tal vez esa es una de las grandes preguntas. ¿Y cómo nos amamos nosotros mismos? ¿Cómo es que yo me amo? Y hay dos clases de amor de nosotros. Uno es el amor ególatra, el egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Hace 15 días fueron las elecciones en Colombia. Y escuché a un político, Humberto de la Calle Lombana, y él, cuando lo entrevistaron, dijo algo
En estas 2 semanas atrás se ha visto lo más corrompido que puede existir en una campaña. Pero lo más corrompido, y yo lo trato de entender más en la profundidad de la palabra de él, la corrupción que hay en el corazón del hombre. El Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo más corrompido que hay de mi corazón fue lo que se expresó. Ese odio, ese vandalismo, esas redes sociales para el un lado, para el otro, pero con maldad, con odio. Y ese es lo que decía Humberto de la Calle, la corrupción más grande. Todo eso que estaba ¿en dónde? En el corazón de nosotros. Y entonces por eso hay 2 clases de amor con relación a nosotros. El uno es el que nosotros creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Que es que nosotros nos consideramos que el mundo debe girar a mi alrededor. Y otra cosa es el amor que Dios dice con el cual yo me debo identificar. ¿Con qué clase de amor yo me debo identificar? Vuelvo a repetir, la primera clase de amor es las cosas se hacen como yo quiero y punto. Queremos que nos reconozcan permanentemente. Oiga, qué bien hiciste tu trabajo. Oiga, ¿cómo estás de bien? Gracias, hemos dicho, queremos que nos vivan ¿qué? Dando ¿qué? Reconocimientos. Y en esa clase de amor es un amor caprichoso y fuera de eso ignoramos a los demás. No honramos a los demás. No vemos lo que hacen los demás bien. Quiero que miren lo que yo hago bien. Y eso se llama egoísmo. Pero Dios tiene una clase de amor. Y Dios quiere que nosotros nos amemos como Él quiere que nos amemos. Y esa clase de amor es, digamos, una clase de amor que le agrade a Él. Y como Dios quiere que nosotros nos veamos, que Dios quiere que nosotros nos podamos ver como su imagen. Amén. Recuerda que tú eres creación de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere que nosotros nos veamos como la imagen de Él. Dios quiere que nosotros tengamos confianza. Cuando yo tengo confianza es porque dependo de Él y confío solamente en Él. Dios quiere que tengamos seguridad. ¿Seguridad de qué? Y tal vez esa seguridad que Dios quiere que nosotros tengamos es algo que nosotros tenemos que creer. Y lo que tenemos que creer es que primero tengo que entender que yo soy ¿qué? Realmente una creación de Dios. Amén. Si soy creación de Dios, ¿cómo dice la palabra que es la creación de Dios? ¿Cómo dice que somos la creación de Dios? Dice, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los creó Dios. Y Dios vio que era ¿qué? Bueno en gran manera. Amén. Yo tengo que verme como la creación de Dios y creo que somos la máxima expresión de la creación. Dios me ve así y Dios quiere que me vea así. Primero como una creación de Él y que para Dios esa creación fue lo mejor. Amén. Y eso empieza a generarte a ti ¿qué? Confianza. Dios me creó, dependo de Él. Dios me hizo a su imagen. Por lo tanto, tengo que tener seguridad en lo que yo vivo porque Dios está conmigo. Eso se llama ¿qué? Creer. Segundo, ¿qué es lo que yo debo tener claro para amarme a mí mismo? Uno, vuelvo a repetir, creer que soy creación de Dios, que dependo de Dios, que Dios está conmigo, que Dios me acompaña, que
Su presencia avanza conmigo, por lo tanto tengo la bendición más grande que pueda tener en esta tierra, es que Dios camine conmigo. Eso lo tengo que creer. Segundo, tengo que creer que Dios me ama. ¿Cuántos a veces pasan creyendo que nadie los ama? Porque colocaron su confianza en una persona y esa persona le falló. Por lo tanto, entró ¿qué? En depresión, y en esa depresión va a decir, a mí nadie me ama. Pero yo quiero decirte en esta mañana, tienes que creer que Dios te ama. Tienes que creer que Dios en la cruz te amó y te sigue amando. Quiere decir que en la cruz Dios te entregó lo que más amaba. Dios te entregó el regalo más grande que tú pudieras tener. Una reconciliación con Él. ¿Y yo qué hago con un regalo? ¿Qué debo hacer con un regalo? Recibirlo. Segundo, lo tengo que disfrutar, lo tengo que gozar, lo tengo que exhibir. Yo tengo que creer que Dios me ama, tengo que recibir ese amor de Dios y tengo que mostrarle ese amor de Dios ¿a quién? A mí, semejantes. Amén. Lo otro que el Señor quiere es que nosotros recibamos de lo que Él nos dio. Dios nos dio a todos dones. Todos nacimos con un don. No hay nadie que no tenga dones. A todos Dios nos dio ¿qué? Dones. ¿Para qué? Para que los pongamos al servicio de Él. Y Dios lo que quiere es eso. El Señor Jesús, explicábamos el miércoles en la predicación, será que cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Porque el Señor viene y me va a decir, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Los tiene al servicio de la iglesia, al servicio de Él, o los tiene guardados? Una forma de amarme a mí mismo es creer, estar convencido que los dones que Dios me dio son los mejores y los que yo necesitaba. Amén. Porque resulta que a veces yo envidio al otro. Ay, mire, el otro es más alto que yo. El otro es, mire, ese tiene una habilidad con las manos para hacer obras manuales, yo soy torpe. No, Dios le dio a él y a mí también me dio. El Dios quiere es que el mío lo desarrolle. ¿Cómo lo desarrollo? Poniéndolo al servicio. ¿Cómo lo desarrollo? Poniéndolo a trabajar. Mire cómo es que me debo amar. Disfrute lo que Dios te dio. Amén. Si Dios me llamó para hacer tal cosa, hágalo. Y hágalo con agrado y especialícese en eso. Las personas de éxito, ¿cuál ha sido el secreto? Han aprendido a explotar, a multiplicar el don que Dios les dio. Amén. No pensando en otro, ay no, Dios me dio el don de ser maestro, pero yo quisiera tener el don de, otro don, yo quisiera ser cantante, ¿no? Dios no me hizo para cantar, Dios me hizo para enseñar. Y si Dios me hizo para enseñar, ¿qué debo hacer? Especialícese en eso. De lo mejor para agradarlo ¿a quién? A Él. Y voy a ser un hombre ¿qué? De éxito en lo que el Señor me puso. Amén. Mire cómo es que Dios quiere que nos amemos. Que podamos nosotros entender cuál es el propósito que tengo en esta vida. Muchos están buscando cuál es el propósito que yo tengo en esta vida, Señor. Dígame qué debo hacer. Ya el Señor te lo di. ¿Cuál es el don que yo te di? Desarróllalo. Y serás un hombre o una mujer de éxito. Amén. No busque en otro lado. Recuerde, Dios te hizo a su imagen.
Dios cuando te creó, te entregó ¿qué? Unos dones. ¿Para qué? Para que tú lo coloques al servicio del Señor. Entonces, cuando yo vivo en esa línea, en esa dimensión, fácilmente puedo aplicar el pasaje del apóstol Pablo en Filipenses 2:3, que dice que tenga en estima a los otros. Estímelos a ellos, tal vez más que usted. ¿Por qué? Porque yo ya tengo lo que necesitaba tener. Soy creación de Dios, Dios me ha dado su amor, Dios me ha entregado mis dones, entonces al que está a mi lado lo bendigo para que Dios le siga yendo bien. No lo comparo para pelear, para sentir envidia, para desear o codiciar los bienes del otro. Mire cómo es que empezamos, la palabra de Dios se me vuelve positiva. No codicies los bienes ajenos. ¿Y cómo no codicio los bienes ajenos? Disfrutando con lo que tengo. Desarrollando lo que Dios me dio. Y al otro, que Dios te bendiga, que Dios le siga ¿qué? Dando. Es decir, cuando yo me doy cuenta de quién soy, me vuelvo un hombre que sirvo a los demás. Le sirvo a otros con lo que yo tengo, con el don que Dios me regaló, con el don que Dios me dio. Tú eres una persona única, irrepetible. Dios a todos nos dice en esta mañana, antes de que fuera concebido en el vientre de su madre, yo sabía quién eres tú. Amén. No estamos de casualidad. Estamos aquí porque Dios ha querido que fuera así. Y Dios me dice, yo te di todo. Ya tienes todo para ser feliz. Eres mi creación. Te amo porque eres mi creación. Segundo, te he reconciliado conmigo ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Tercero, te di unos regalos grandes porque tú tienes unos dones que no tienen las otras personas. Disfrútelos, desarróllelos, especialícelos y serás un hombre y una mujer de mucha bendición. Y también el Señor lo hace para que nosotros podamos, cuando yo entiendo eso, cuando yo comprendo eso, empiezo a caminar en humildad. Y humildad es depender de Dios. Humildad no es andar así, ay, pobrecito yo. Eso no es humildad. Eso se llama orgullo. Estoy tratando que la gente me mire con lástima. Humildad significa, yo sé quién soy. Soy creación de Dios. Soy hijo de Dios. He recibido el amor de Dios y Dios me bendijo con dones. Por lo tanto, dependo de Él solamente. Amén. Y eso se llama caminar en humildad. El Señor Jesús nos habla hoy de dos grandes aspectos que debemos tener en nuestra vida. Uno es amar a Dios. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento. Y así debo amar ¿a quién? A mi prójimo. Y así me debo amar yo también. Amén. Pero mire que es, el Señor me dice, con entendimiento, ¿qué debo entender hoy? Repito, que soy creación de Dios. Que Dios me ama. Que Dios me entregó unos dones y que yo tengo que depender de Él. Amén. Vamos a orar. Y en la tercera piedra es la piedra de la bendición. Vamos a bendecir a nuestros hijos si están aquí. Vamos a bendecir a nuestros hijos si no están aquí también. Vamos a extender nuestras manos y vamos a declarar bendición. Vamos a declarar bendición ¿sobre quién? Sobre nuestros padres si están vivos, sobre nuestros cónyuges. Igualmente, si tenemos que perdonar a alguien, ¿lo tenemos que qué? Perdonar. Yo le voy a invitar a que se coloque sobre sus pies. Hoy casi no vinieron niños, ¿sí? Entonces traigámoslos para poder bendecirlos.
declarar bendiciones sobre su vida. Igualmente para declarar bendición sobre aquellos seres queridos que no están con nosotros hoy, que están en algún lugar, están descansando. Entendemos que los chicos están de vacaciones académicas e ingresan a clases el próximo martes y hoy están en su último raspón de... Sí, este martes muchos entran. Bueno, unos entran el martes, otros el miércoles, entran en la semana entrante. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, venimos delante de ti, Señor, a confesar con nuestra boca, Señor, a decretar, Señor, una bendición grande. Señor, desde el principio ha existido una guerra